Bienvenidos a un nuevo amanecer, un espacio en el que hablamos sin filtros de la adicción y la recuperación. Dicen que las emociones son energía en movimiento, pero cuando estamos en consumo activo, esa energía se bloquea. Yo llevaba mucho tiempo sin saber qué es lo que estaba sintiendo. Solo sabía que algo dentro de mí dolía, y cuando consumía, ese dolor desaparecía. Por eso hoy quiero hablarte de la dimensión emocional de la adicción, de cómo nos desconectamos de lo que sentimos, de cómo las emociones mal gestionadas nos arrastran y de cómo en la recuperación aprendemos a sentir sin huir. La adicción, en el fondo, es una forma de anestesia. Es una huida constante del dolor, de la rabia, de la tristeza, de la culpa. Aprendemos a consumir para no sentir, pero el precio que pagamos es altísimo, porque dejamos de sentirlo todo, ni lo malo ni lo bueno. Durante años puede que el cuerpo esté vivo, pero emocionalmente estamos dormidos, estamos muertos. No sabemos si estamos tristes, cansados o enfadados. Solo sabemos que necesitamos algo. Al final, esa desconexión se convierte en un hábito, y cuando la sustancia desaparece, de pronto las emociones vuelven con una fuerza brutal, todas a la vez. Es como si hubiésemos estado conteniendo una presa durante años y de repente se rompiera. Uno de los primeros trabajos que tuve que hacer cuando ingresé en una comunidad terapéutica fue uno referente a las emociones. Yo no entendía nada. ¿Qué tenían que ver mis emociones con el consumo, con la cocaína? Todo. Es que lo tenían todo que ver. Me dieron un listado enorme de emociones y tenía que sentarme, pensar y escribir en qué momento las había sentido. Entonces me di cuenta de que antes de empezar a consumir sentía, y cuando empecé el consumo diario no sentía absolutamente nada. Estas son las emociones en las que vivimos los adictos: la culpa, la vergüenza, la rabia, el miedo, la tristeza y la frustración. Cada una de ellas tiene su peso, su historia o su manera de manifestarse. Y cuando no las entendemos ni las sabemos sostener, se van acumulando dentro, hasta que el cuerpo y la mente no pueden más. La culpa nos dice, lo estás haciendo mal, y en la adicción ese pensamiento se vuelve en bucle. Prometes no volver a hacerlo y lo haces. Prometes no volver a hacerlo y lo haces. Prometes no volver a hacerlo y lo haces. Y cada vez te sientes peor. La vergüenza es aún más cruel, porque no habla de lo que haces, sino de lo que eres. Eres un desastre, no sirves para nada, no tienes remedio. Es la emoción que más paraliza. La rabia, en cambio, aparece cuando sentimos que la vida no es justa, que nadie nos entiende. A veces se dirige hacia los demás, y muchas veces, la mayoría, hacia uno mismo. Es como un fuego interno que nos abrasa. El miedo se mete en todo. Miedo a no ser capaz, miedo a fallar, miedo a perder, a enfrentarte a la vida sin anestesia. La tristeza está en el fondo, silenciosa, a veces disfrazada de apatía, de cansancio o de dejadez. Y la frustración, bueno, es que para mí la frustración ha sido la peor de las emociones para gestionar. No somos capaces de soportar el malestar, la espera, la impotencia. En la adicción no es que lo queramos todo ya, ahora y sin dolor, es que lo necesitamos. Y cuando eso no pasa, aparece la necesidad urgente de anestesiar, de consumir. Cuando todas estas emociones se mezclan, crean una tormenta interior brutal. Y si no aprendemos a mirarlas, terminan dominándonos. Por eso, el trabajo emocional en la recuperación no es solo estar bien, es aprender a sostener lo que duele sin huir. El otro día, dándome un paseíto con Elena, estaba súper frustrada.
y me sentí tan identificada con ella. Acabé de hacer 1 año sin consumir y desde aquí le doy, mi enhorabuena. Está avanzando, está trabajándose tan bien, pero ya estaba frustrada porque quiere avanzar más rápido, quiere sentirse bien del todo ya y esperar y asumir que el proceso es tan lento frustra una barbaridad. La recuperación es una carrera de fondo. No se trata de llegar el primero o de ser el más rápido. Carrera de fondo. ¿Qué pasa cuando dejamos de consumir? Lo primero que vuelve no es la calma, vuelve el torbellino de emociones. Todas las que habíamos anestesiado durante años regresan de golpe, sin filtro, sin orden, arrasan. Y duele una barbaridad, porque es como si el cuerpo y el alma despertaran de una anestesia larga. Empiezas a sentir cosas que habías olvidado. El miedo, la tristeza, la culpa, la rabia, el vacío. Y también una sensación muy confusa, como si no supieras quién eres sin todo eso. Durante mi ingreso, una de las tareas de los educadores y psicólogos era desmontar el personaje que me había creado, a esa mami funcional, que no sabe sentir y que vive huyendo de sus emociones y de la realidad. Y te aseguro que cuando te quitan la máscara de golpe y porrazo, bueno, es que recuerdo mi llanto desgarrador. Me dolía la vida. Toda yo era una herida en carne viva, como si me acabasen de echar un bote de alcohol por encima. Hacía mucho que no me acordaba de este momento. Tengo todos los pelos de punta. Durante mucho tiempo yo pensaba que sentir era peligroso, que si me permitía sentir tristeza no iba a salir de ahí nunca, que si reconocía mi rabia arrasaría con todo, que si sentía frustración acabaría consumiendo. Pero lo que he aprendido es que sentir no destruye, lo que destruye es huir. Sentir es el primer paso para sanar, porque cuando te quedas quieto, respiras, lloras, tiemblas, gritas si hace falta y no huyes, el dolor empieza a transformarse. La emoción, cuando se permite, se mueve, se disuelve. Y a veces parece que te vas a romper, pero luego llega algo nuevo, una especie de paz que no viene de fuera, es una sensación de ligereza después de atravesar la tormenta. No es fácil y nadie nos enseña a hacerlo. Algunas herramientas que ayudan en esta parte del camino son la terapia. Poner palabras al dolor lo transforma. La escritura. Sacar lo que llevas dentro sin filtros. El cuerpo. Moverte, respirar, llorar, descansar. La conexión con otros. Compartir lo que sientes con alguien que entiende. Cada emoción necesita algo distinto. La rabia, por ejemplo, necesita movimiento. La tristeza necesita su espacio. El miedo necesita comprensión. Y la culpa necesita perdón. Validar nuestras emociones es fundamental. Sentirlas, verbalizarlas, compartirlas. Por eso quiero hacer aquí hincapié en la importancia de los grupos de ayuda mutua. Hablar con personas que están pasando por lo mismo que tú nos ayuda a una barbaridad. Las emociones son la brújula que nos guía de vuelta a casa. Durante años las ignoramos, las callamos, las empujamos hacia el fondo, pero ahora, en la recuperación, son el camino. No hay crecimiento sin sentir, no hay sanación sin emoción. Así que si estás en ese punto en el que te sientes desbordado, recuerda, sentir es señal de que estás vivo. Y vivir, aunque duela, es mucho más hermoso que anestesiarse. No me quiero despedir sin antes decir que me hubiera servido mucho, pero mucho más, que en el colegio me hubiesen enseñado a gestionar emociones, no a resolver raíces cuadradas. En el próximo episodio de esta serie hablaremos del aspecto social de la adicción, cómo afecta a nuestras relaciones y cómo reconstruimos los vínculos en la recuperación. Mil gracias
como siempre, por estar al otro lado, por escucharme, por acompañarme. Si este episodio te ha hecho pensar o te ha removido o crees que puede ayudar a alguien, compártelo por favor. Y si te apetece, escríbeme y cuéntame tu experiencia. Prometo leerte con atención y contestarte. albadapodcast@gmail.com